con la torre, ya que la investigación que estoy emprendiendo, pues es una investigación-acción, por consiguiente la hipótesis es de acción. La hipótesis de acción que guiará la investigación se orienta a comprobar la necesidad que emite la gestión pedagógica para fortalecer las prácticas educativas de las y los profesores en el diseño y ejecución de la planeación argumentada como vía para lograr los aprendizajes significativos de las niñas, los niños y adolescentes durante el ciclo escolar 2022-2023 de la Escuela Secundaria Oficial número 0414, Generalísimo José Ma Morelos y Pavón, en su turno vespertino, con clave de centro de trabajo 15 EES 1087. Las preguntas de hipótesis de acción que guiarán la investigación-acción son: ¿qué impacto tiene la implementación de un proceso de investigación-acción encauzado a la gestión pedagógica para fortalecer las prácticas docentes mediante el diseño y la ejecución de la planeación argumentada y lograr los aprendizajes significativos en cada estudiante? ¿Cómo favorece la ejecución del método etnográfico para la descripción del problema de investigación a partir de las modalidades de intervención docente, con la finalidad de fortalecer las prácticas docentes y, por ende, impactan de manera favorable en el logro de los aprendizajes significativos de cada estudiante? Y por último, ¿cuál es la importancia de realizar una propuesta de intervención educativa con las y los docentes, privilegiando la mejora de las prácticas docentes en el diseño y ejecución de la planeación argumentada y lograr así los aprendizajes significativos de las y los estudiantes? Entonces, pues esta es la hipótesis acción que he formulado hasta el momento. Entonces, ¿por dónde está pensando su tema, maestra? Cuénteme. Bien, bueno, es que derivado de los antecedentes, justamente de las pruebas de evaluación nacionales y pruebas internas que hace cada uno de mis compañeros, pues vemos que desafortunadamente no se ha consolidado de manera favorable el perfil de egreso en educación secundaria. Entonces, y especialmente de esta secundaria. Entonces, pues recopilé información desde el 2017 hasta el ciclo justamente pasado, en el cual pues una barrera de aprendizaje es precisamente el diseño y la ejecución de la planeación, independientemente de la metodología que implemente cada uno de mis compañeros. Pero pues usted mencionaba algo importante justamente en la primera etapa de esta sesión, porque hablamos de una pedagogía pues meramente emergente, ¿no? Entonces, bueno, les comparto mi índice tentativo, lo guío por la metodología de investigación-acción, y el marco referencial, bueno, aquí me apoyo bastante de la etnografía. El marco teórico, esta es la parte interesante, porque en educación básica secundaria a nivel estatal, pues nos guiamos por las reformas curriculares 2006 hasta la 2017, y aquí identificamos lo que yo en algún momento les comentaba, ¿no? Vemos paradigmas muy tradicionalistas, muy dogmáticos, muy conductistas. Sin embargo, la realidad necesita un paradigma en el ámbito educativo en secundaria pues más humanista, más constructivista, más cognoscitivismo, y pues para ello igual, ¿no? Le apostamos mucho a la nueva escuela mexicana, ahí lo fundamento en los documentos jurídicos, legales y rectores, en el perfil profesional, criterios e indicadores para el personal docente, donde deja claro pues la parte de la innovación educativa, y aquí pues nos reencontramos, ¿no? Con una educación tradicionalista, pero necesitamos pues una educación meramente posmoderna, ¿no? Que satisfaga las necesidades del presente siglo XXI, como bien nos compartió ahorita el video de nómadas digitales, ¿no? Entonces, pues apegarnos a esa realidad, a ese tipo de aprendizaje. Entonces, mi investigación parte de mi función como directora escolar, fortalecer la gestión pedagógica,
pero guiarnos únicamente por el diseño y la ejecución de una planeación argumentada y una metodología general de aprendizaje y evaluación. Esto con la intención, pues, de fortalecer precisamente, y aquí lo digo, ¿no? En el 3.4.5, fortalecimiento de la práctica profesional docente desde la perspectiva de la planeación argumentada, considerando los diferentes ambientes de aprendizaje presencial, virtual e híbrido. Naturalmente hablamos igual de algunas modalidades de intervención educativa. Y en el último capítulo, pues voy a generar una propuesta de intervención educativa. Únicamente voy a trabajar con el colectivo docente y por lo tanto con la matrícula de estudiantes que tenemos en la secundaria en el turno vespertino. Entonces, aquí lo que más me gustaría en esta propuesta de intervención educativa es precisamente de manera cualitativa por el método etnográfico y, bueno, ratificar la importancia de esa transición de la didáctica y la evaluación de los aprendizajes. Hablo de transición porque pues aún vemos en el aula, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la evaluación diagnóstica, en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, en la evaluación, pues que hay prácticas en este 2022 muy tradicionalistas, muy conductistas y que pues ese no es el ideal, ¿no? El ideal de la nueva escuela mexicana y de esta propuesta curricular 2022 es precisamente apostarle a una práctica educativa, pues, innovadora, en el sentido que coincida la retórica con la práctica, precisamente yo le llamo aquí en la sesión 1, ¿no? Los paradigmas psicológicos en la educación, el conductismo, el constructivismo, el cognoscitivismo y el humanismo, ¿no? Desde estos paradigmas, pues generar, fortalecer el enfoque de la planeación argumentada en el colectivo docente y por consiguiente, pues esto va a tener un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta propuesta también abordo pues un paradigma pedagógico didáctico precisamente en la planeación argumentada en relación a los aprendizajes claves de la educación básica de nivel secundaria. Y en una tercera sesión, pues estos modelos o esquemas de planeación por proyectos y por secuencias didácticas tienen igual la pretensión del enfoque humanista, ¿no? Conformar equipos de colaboración para el fortalecimiento del conocimiento de las modalidades de intervención educativa. Esto es una pieza clave en la práctica profesional docente. El penúltimo punto es establecer precisamente la relación entre el aprendizaje significativo de parte de los estudiantes y la relevancia de la práctica profesional docente con la planeación argumentada, considerando la evaluación de los aprendizajes. Y por último, pues ratificar, ¿no?, los retos, desafíos e impacto de una planeación argumentada en la práctica profesional docente. Y bueno, ese es como a grosso modo la estructura o el esqueleto de mi investigación, ¿no? Sus pretensiones de la misma. Sí, es decir, cómo lo está pensando. Mire. Es correcto, sí, por supuesto. Fíjese que justamente cuando iniciamos nuestra asesoría del día de hoy, el maestro Carlos César nos hacía el enorme apoyo de presentarnos el programa del Doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red. Y justamente a mí me ocupa, o más me preocupa, porque no estoy observando dentro de cómo lo está pensando ese elemento tecnológico de la red, de la sociedad en red, o de la innovación educativa, pero desde el enfoque de las tecnologías o de los entornos tecnológicos. Te lo tengo que puntualizar porque hay que apegarse mucho a la línea general que tiene el doctorado, ¿no? Y justamente al estar asociado a la innovación educativa y sociedad en red, todo está focalizado hacia los entornos virtuales, hacia la propia sociedad en red. Entonces, así como lo está pensando, puede resultar interesante, ya de entrada lo es, solo que habría que seguir pensando cómo vinculamos ese elemento del doctorado como línea de acción. No sé si me doy a entender.
En un principio comentábamos, porque justamente el maestro Carlos César, no sé si tuvo la oportunidad de escucharle, Sí, él trae un tema de matemáticas, ¿no? Y entonces, sí, de pronto lo primero que nos obligó a tener que tomar como punto de partida es esa ubicación que necesitamos hacer, ¿no? Y se parecen algunos otros más, como por ejemplo el de la maestra Luz, ¿no? Que comentábamos, que teníamos, bueno, es un gran reto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un gran reto en el sentido de cómo vinculamos, hacemos o construimos el discurso para poder, sí hablar de lo que nos interesa, pero también la vinculación de los demás temas. sí, doctor. De hecho, cuando el compañero Carlos estaba participando y luego usted hizo la retroalimentación, pues aseguraba que iba a pasar esto. Tengo que apegarme en efecto Yo tenía nervios, al doctorado que pero estoy nervioso y cursando. risa, ¿eh? Lo sé, lo sé. Y bueno, pues para eso son estos espacios, ¿no? Qué mejor reorientar Sí, sí, ahora. fíjese que justamente un maestro de segundo semestre de tecnología, pero en este específicamente en maestría, fíjese, estaba Sí, pensando un tema sobre la innovación, pero en la materia de español. Y entonces todo lo que leí, lo que él versó, pues se escuchaba muy interesante, ¿no? Todo el planteamiento que pretendía hacer, solo que hacía falta el elemento, imagínense, esa maestría que tenemos en el CRESUL se llama Tecnología Educativa para la Innovación Escolar, y entonces, pues tenía que abordarse desde ese engranaje, pero no significa que no se pueda hacer, ¿no? Simplemente constituye un reto profundo porque pues, hay que hacer un rediseño, ¿no? O una deconstrucción de lo que ya veníamos haciendo, lo que veníamos pensando. Digo esto porque también me justificaba, ¿no? Justamente en un tema que presentan hace poco un examen de grado, de doctorado, ujú, eh, me, pues prácticamente me tuve que sobreargumentar y además super defender a mi asesorado y pasó por mayoría. Pero, pues es que esencialmente el programa, por ejemplo, del doctorado de educación inclusiva, pues ese está asociado a inclusión, las líneas de acción están asociados a la inclusión y familia, a la multiculturalidad, a las cuestiones de género, a las cuestiones de los derechos humanos, desde el enfoque de la... Y pues bueno, lo que quiero decir es que pareciera entonces que cuando elegimos un tema por elección y además por pretensión, a veces puede estar soslayado afuera del límite que tiene la línea curricular del programa. Lo que quiere decir es que sí necesitamos hacerlo. No habíamos tenido la oportunidad quizás de ubicarlos de esa manera, pero ya llegando a este tercer semestre, pues sí es necesario el hecho ya de puntualizar qué es lo que vamos a investigar y cómo lo vamos a investigar, y además vincular esa línea curricular del doctorado hacia lo que nos interesa. Yo sé, lo entiendo, además que nos interesa, o sea, a mí me queda claro que es un tema de interés y además de prevalencia, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacer ese esfuerzo. de acuerdo. Claro Ujú. que sí. Pues muchas gracias, doctor Marco. Bueno, un placer, maestra. Todo el ánimo del mundo. A mí me parece que por eso la dejamos que usted hiciese esa narrativa, me parece muy adecuado, solo que habíamos que retomar la línea curricular que tiene el doctorado. Claro, yo creo que lo más evidente, y eso también ya lo tengo anotado, en una revisión más a nivel curricular del programa, vamos a establecer la línea de acción de investigación, porque sí,
creo que sí son evidentes y son necesarias, ¿no? Para que desde un principio nosotros sepamos cuáles son las líneas de acción investigativas de las que podemos nosotros echar mano y entonces irnos en esa ruta, ¿no? Es como si fueran rutas, lo que quiero decir, rutas curriculares por donde vas a construir tu investigación. Como muchos programas, ¿no? Pero el propio corazón curricular del programa lo está dejando ver, ¿no? Y la justificación es precisamente lo que nos está invitando como objetivo general y el perfil de egreso. Entonces, desde ahí ya no nos da tanta movilidad, ¿no? Sino que nos tenemos que ubicar en ese espacio. No, digo esto no, sí, como un afán de justificación, pero sí lo necesitamos hacer, y aunque, es decir, así tiene que ser, ¿no? Me disculpo por ello.